Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos los amigos y amigas de la electricidad. Mi nombre es Carlos Andrés Triviño. Soy técnico en electrónica y electricista en baja tensión del SENA, en Colombia, Suramérica. Actualmente estoy viviendo en Islas Baleares, en España, y he decidido iniciar un proceso formativo en los centros de educación Albali, con el propósito de obtener mi carnet como técnico electricista en baja tensión, bajo las normas y regulaciones de la Unión Europea. Durante mi proceso académico estoy tomando notas, grabando videos y repasando continuamente todos los temas de clase, que son bien interesantes. Y dentro de ese proceso he decidido compartir con la comunidad y con mis compañeros de clase videos sencillos o pequeños tutoriales donde podamos entender de una forma muchísimo más amena cada uno de estos temas. El día de hoy tengo para ti un video acerca de la ley de Ohm, la ley de la potencia y algunas fórmulas y ejercicios que nos permitan aplicar a los circuitos básicos. Así que si el tema te interesa, acompáñame hasta el final. Gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Muy bien, vamos entonces a hablar acerca de la ley de Ohm. La ley de Ohm fue postulada por el físico y matemático alemán George Simon Ohm, y en su propuesta es relaciona las magnitudes de voltaje y resistencia e intensidad de la siguiente forma. La intensidad o corriente que recorre un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo y es inversamente proporcional a la resistencia que éste presenta. Para tal efecto tenemos un ejemplo descriptivo de un circuito básico. Ese circuito básico nos representa unos elementos. Estos elementos serían el voltaje, que es suministrado por una fuente, en este caso una fuente de corriente con polaridad continua, porque hay más y menos en cada uno de los bornes. Una corriente representada por la letra I y un valor resistivo representado por este componente, que sería el que se opone al flujo de la corriente eléctrica que se mueve a través del conductor. La fórmula es V, voltaje es igual a I por R. Y aquí tendremos las convenciones asociadas a cada letra. Voltaje se representa por la letra V, o en otros textos encontraremos la letra U, y su unidad de medida son los voltios. La intensidad se representa por la letra I, y la unidad de medición son los amperios. La resistencia la representamos con la R y su unidad de medida son los ohmios. Podemos encontrar en las fórmulas el símbolo griego omega como representación de los ohmios. Para recordar cómo despejar la fórmula en las diferentes incógnitas, ponemos una mnemotecnia, que es el triángulo de la ley de Ohm. Este triángulo nos muestra en la parte superior el indicador de tensión, el valor de la tensión, y esa tensión se va a relacionar con las variables intensidad y resistencia. Ya veremos cómo despejar cada una de ellas. Partiendo de esta fórmula, V es igual a I por R, se pueden despejar las otras dos variables. En este caso, si nosotros quisiéramos hallar la intensidad, debemos enviar la letra R, que es el valor de la resistencia, y que en este momento está multiplicando a la intensidad. Tenemos que pasarla al otro lado de este signo igual, y el valor que está en este caso multiplicando quedaría debajo de la tensión eléctrica como un valor que divide. Entonces esto quedaría de la siguiente forma. La resistencia la vamos a pasar debajo de la B para que quede dividiendo, y esto nos va a dar el valor de la I. Lo representaríamos así. I es igual a la tensión eléctrica dividido el valor de la resistencia, que antes estaba aquí multiplicando y ahora está dividiendo por el movimiento de un lado del signo igual al otro, un lado de la ecuación al otro lado.
pero como la fórmula sí es un poco rarita, entonces vamos a dejarla donde la i está iniciando la ecuación o la operación, y aquí ya tenemos las dos variables que conocemos. Esta misma fórmula base de la b por i por r se puede utilizar para hallar el valor de la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia que conocemos en este momentico podría relacionarse con la corriente y con la tensión para hallar su valor. ¿Cómo lo hacemos? Entonces dice que la I que se encuentra aquí multiplicando a la R debe pasar al otro lado del signo igual al lado en que divide. Entonces la I está multiplicando, la muevo debajo de la letra B al otro lado del signo igual y la pongo a dividir. Entonces la fórmula me quedaría: resistencia es igual a B dividido el valor de corriente I. Pero para que la fórmula sea más comprensible, entonces pasamos la R delante de la fórmula y los términos que conocemos, tensión y corriente, estarían al otro lado del signo igual. Para poder guardar en nuestra mente de forma más sencilla la fórmula, hay unos triangulitos que ya tienen, digamos, identificados los componentes. Entonces, cuando queremos hallar la tensión eléctrica, ocultamos la letra B y podemos observar que nos queda la I por la R, que fue la fórmula que planteamos en este escenario. Observamos: voltaje es igual a I por R. Si tapamos aquí con el dedo la letra B, nos queda I por R. Aquí está la fórmula, que sería para hallar voltios en un ejercicio. Si lo que queremos es hallar la corriente, decimos que la I va a quedar oculta con nuestro dedo si la tapamos, y nos quedarían dos términos a la vista, el B y el R. Pero en este caso la línea que está dividiendo estos dos términos indica la operación que hemos de realizar, o sea, una división. Entonces aquí está la fórmula resuelta. La I es igual a la tensión eléctrica sobre la R, o sea, los ohmios. Ya tenemos dos fórmulas resueltas, la I y la R. Y ahora, si quisiéramos hallar el valor de la resistencia, tapamos con el dedo la letra R y lo que nos queda es la letra B de tensión sobre la letra I. Esta sería la ecuación que tenemos que resolver. R es igual al voltaje dividido la corriente. Aquí estaría entonces todas las tres fórmulas que vamos a aplicar en los circuitos. Para este circuito entonces vamos a tener una representación básica. Este es el circuito que tiene una fuente de corriente eléctrica. Esta fuente puede ser de tensión alterna o de tensión continua. Y si pusiéramos un voltímetro o un multímetro en los dos extremos de la fuente, podríamos medir una tensión eléctrica. Ahora, esa tensión eléctrica que está representada por la fuente, cuando empiece a desplazarse a través del conductor, nos va a mostrar una corriente o una intensidad. Esa corriente recorre el conductor eléctrico y pasa a través del resistor y retorna a la fuente en su punto de menor potencial, ya sea una fuente alterna o una fuente de tensión eléctrica continua que tenga polaridad positiva y negativa. Esa fuente también va a afectar a un componente que se llama el receptor, o en este caso hemos dibujado una resistencia, que sería la que recibe la tensión que viene de la fuente. El valor de la resistencia lo vamos a representar en ohmios. Y tenemos nuevamente una mnemotecnia. En este caso tenemos una mnemotecnia circular para poder asociar mejor las variables conocidas y las desconocidas. Sería similar al triángulo. La tensión eléctrica está en la parte de arriba, resistencia y corriente en la parte de abajo, y entre ellas hay una operación. La operación que está entre la tensión y las incógnitas de abajo o las variables de abajo es una división, y la operación que hay entre las dos variables de abajo es una multiplicación.
Entonces, cuando queremos hallar voltaje o tensión eléctrica, lo que nos queda en la fórmula es I por R. Ya está despejado. Cuando queremos hallar resistencia, lo que nos queda en la fórmula es voltaje sobre la intensidad. Mírenlo, voltaje sobre la intensidad. Y cuando queremos hallar intensidad, lo que nos queda es voltaje sobre resistencia. Aquí está, voltaje sobre resistencia. Entonces, este círculo nos puede ayudar a recordar la fórmula base, que serían las tres variables, y al despejar cada una de ellas nos queda una segunda fórmula o una fórmula secundaria con la que hallar la otra variable. Una forma más amplia de expresar y aplicar la ley de Ohm es relacionarla con la potencia eléctrica. Para ello se usa la fórmula de potencia expresada en su unidad base, que es el vatio o watt. La palabra watt es en inglés y la fórmula es P, que representa potencia, es igual a V, voltaje, por I, que es la intensidad. Cada uno de estos elementos tiene una letra. Esta es la que vamos a encontrar en los circuitos cuando estamos desarrollándolos. Y el proceso para despejar las fórmulas es el mismo que usamos con las resistencias, la corriente y el voltaje en la ley de Ohm. Vamos a mover un término que está a un lado de la ecuación y lo pasamos al otro lado con las características que corresponden. Entonces, para hallar la intensidad, que es la I, enviamos la letra B, que está multiplicando, en este caso aquí en este lado de la ecuación, lo pasamos acá abajo de la P para que quede dividiendo. Esto sería moverlo al lado del igual y que quede dividiendo. El ejemplo sería el siguiente: la fórmula base, y esa fórmula base se despeja moviendo esa variable conocida. Aquí teníamos la B multiplicando, miren que aquí está la B multiplicando, y la pasamos al otro lado del signo igual, debajo de la P, como divisor. Entonces, para que la fórmula sea más comprensible, ponemos el término que queremos hallar, que es la I, lo ponemos primero y este lo igualamos a los dos puntos que conocemos, a las dos variables conocidas, que sería la potencia y el voltaje. Ahora, si lo que queremos es hallar el voltaje a través de la fórmula de potencia igual a V por I, lo que hacemos es que vamos a enviar la corriente o la I al lado que está multiplicando, lo vamos a pasar al siguiente extremo del signo igual para que quede dividiendo. Entonces, ponemos nuestra fórmula base y movemos el término. En este caso, la B que tenemos aquí sería lo que queremos hallar. Le vamos a transponer el término I a la parte del signo igual al otro lado y lo ponemos debajo de la P. Entonces, voltaje, le movemos la I debajo de la P, nos queda dividiendo a la potencia. Para que sea comprensible la fórmula, entonces ordenamos. Primero ponemos el símbolo de voltaje, que es el que queremos hallar, y lo igualamos a P sobre I. Esta ecuación es igual a esta que tenemos acá, pero de una forma visual mucho más sencilla, como estamos acostumbrados a verlo. Y para esto tenemos una mnemotecnia en círculo que ahora va a vincular las dos fórmulas que hemos trabajado. La fórmula principal de la tensión eléctrica y la resistencia en la ley de Ohm y las fórmulas de la potencia. Entonces, ¿cómo la representamos? Aquí están las cuatro magnitudes: potencia, la letra U, que también representa voltaje, está B, esta V se puede representar por la U, la letra R de resistencia y la I. Y de cada una vamos a desprender unas fórmulas que nos permitan comprender cómo despejar una incógnita en un circuito donde nos falte una variable. Entonces tenemos, por lo menos a modo de ejemplo, desde la potencia. ¿Cómo puedo hallar la potencia? De diferentes formas. Multiplicando la U por la I o V por I. Tomando el valor de la resistencia y multiplicándolo por la corriente al cuadrado. Así también puedo hallar potencia. O teniendo la tensión eléctrica, la U al cuadrado, y dividiéndola por el valor de la resistencia. Con estas tres fórmulas
puedo hallar potencia. Asimismo, puedo hallar la tensión eléctrica o los voltios utilizando la fórmula R por I, resistencia por corriente de la ley de Ohm, haciendo una fórmula despejada de la potencia, potencia sobre corriente, me daría también la tensión eléctrica, o también puedo sacar la raíz cuadrada de la potencia y multiplicarla por la resistencia. Tengo también la fórmula de la resistencia, que la podemos hallar con las tensiones que hacen parte de la ley de Ohm y la corriente de la ley de Ohm, donde dice que el voltaje o la U la dividimos por la corriente y me va a dar la resistencia. Podemos usar la fórmula de potencia despejada, que sería el voltaje al cuadrado sobre la potencia. Y podemos usar esta otra, potencia sobre la corriente al cuadrado. Y nos queda la corriente para despejar con otras tres fórmulas. Fórmula de la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, fórmula de potencia, potencia sobre voltaje, y otra fórmula de potencia que sería la potencia sobre la resistencia, y todo este resultado lo vamos a extraer la raíz cuadrada. Entonces aquí tendríamos una mnemotecnia a través de este dibujito que parece un queso. Bueno, entonces ya que tenemos los triángulos que nos facilitan comprender las fórmulas, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio nos da unas variables conocidas, como son la tensión eléctrica de 235 voltios y una intensidad de 30 amperios. Debemos hallar o calcular la resistencia. Para eso tenemos un circuito que ya tiene los valores puestos frente a cada uno de los componentes. Tensión eléctrica, corriente que recorre el circuito y un resistor que desconocemos, que es la variable a consultar. Recordamos nuestras convenciones: tensión es igual a V, intensidad a la letra A, resistencia R, que sea en ohmios, y potencia W, que son los vatios. ¿Cómo desarrollamos el ejercicio? El paso 1 es escoger la fórmula que se relaciona con la incógnita. En este caso, resistencia es igual a voltaje sobre la corriente. ¿Y de dónde viene esta fórmula? Del triángulo. Dijimos que si tapamos la letra deseada, que sería la R, nos queda una ecuación por resolver. La tensión eléctrica, que está en la parte de arriba, sobre la resistencia. Entonces eso nos va a permitir conocer la R. Entonces, en el paso número 2 debemos reemplazar las variables conocidas. ¿Cuáles son esas variables? Tensión eléctrica, la ponemos aquí, 235 voltios, y la corriente que va a dividir esa tensión, que son 30 amperios. Al efectuar la división, tenemos como valor resultante 7.83 ohmios, que sería en este caso el valor que le vamos a asignar a la resistencia. Aquí ya tenemos entonces todas las incógnitas resueltas. Siguiente ejemplo. Para facilitarnos el ejercicio, vamos a mirar en las dos mnemotecnias las fórmulas que nos pueden ayudar a resolver. Ejercicio número 2. Variables conocidas. En este ejercicio nos dan resistencia igual a 100 ohmios y tensión eléctrica igual a 400 voltios. Debemos calcular la intensidad o corriente y la potencia del circuito. Una vez más, tenemos un circuito base y vamos a ir agregando los valores que conocemos. Entonces, tensión eléctrica de la fuente, 400 voltios. Resistencia de la unidad receptora, 100 ohmios. Y desarrollamos el ejercicio llenando los vacíos de cada incógnita. Entonces, la fórmula que queremos usar es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, porque no conocemos la intensidad. ¿De dónde sacamos la fórmula? Intensidad la vamos a cubrir en este triángulo y nos queda que la tensión tiene que dividirse por la resistencia. Entonces aquí está la fórmula: intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Si usamos la otra mnemotecnia, buscamos dónde se encuentra la fórmula. Entonces, intensidad. ¿Cómo hallo intensidad? Y derivamos en esta. Es igual a voltaje sobre la resistencia. Pero si nosotros tuviésemos el valor de la potencia, podríamos usar esta fórmula también. O si tuviéramos la potencia y la resistencia, podríamos usar esta fórmula. Entonces,
realizamos la operación correspondiente. 400 voltios de la fuente dividido entre 100 ohmios del valor resistivo me va a dar un valor de 4 amperios, que sería el valor que está recorriendo en este momento el circuito y que ya nos permite tener un elemento adicional para hallar la siguiente variable, que sería potencia. Entonces, para hallar potencia, escojo la fórmula primaria o la fórmula base. Potencia es igual a V, que lo conocemos 400 voltios por I, que la conocemos que es 4 amperios. ¿Dónde está la fórmula? Estamos aquí en potencia es igual a V por I. Entonces despejamos la fórmula reemplazando las variables conocidas. Potencia sería igual a la tensión eléctrica 400, que la conocemos, por la corriente 4 amperios. Al efectuar la multiplicación tenemos un valor de 400 vatios, que es la potencia disipada por este resistor. Entonces ahí tenemos los 1600 vatios. Este sería la resolución del ejercicio. Recuerden que iniciamos con dos variables desconocidas, intensidad y potencia. Y al resolver cada una de las ecuaciones pudimos finalizarlo acertadamente. Siguiente ejercicio. Aquí tenemos dos variables conocidas, potencia, que son 4.5 kilovatios. Recordemos que la letra K nos representa 1000, una unidad de 1000. Y una tensión eléctrica de 225 voltios. Esas variables nos deben facilitar el que podamos calcular la intensidad y la resistencia. Nuevamente, para poder efectuar el ejercicio tenemos que plantear los valores que conocemos, tensión eléctrica 225 y la potencia en kilovatios. Ahora, para desarrollar el ejercicio es muy importante que escojamos la fórmula conforme a las variables conocidas. En este caso la fórmula base, potencia es igual a V por I, nos resulta muy útil porque podemos despejarla ahí para llenar esta incógnita que tenemos aquí. Entonces, al despejar I, nos da como resultante que la I es igual a la potencia sobre el voltaje. ¿Por qué? Porque esta I que tiene aquí una V multiplicándola, la voy a pasar al otro lado del signo igual y la paso dividiendo. El valor que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, ¿cómo me quedaría la fórmula? La fórmula que tenemos aquí le agregamos los valores conocidos. Entonces, antes de efectuar la operación es importante que recuerden que las unidades tienen que estar en su magnitud correspondiente. En este caso, 4.5 kilovatios no es una unidad de magnitud que se puede relacionar con la fórmula, porque la fórmula está dada para resolverse en vatios. Entonces tenemos que convertir kilovatios en vatios. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos 4.5 por el valor que representa la letra K. En este caso son 1000 vatios. Entonces 4.5 por 1000 me da 4500 vatios. Ahora con esta unidad, que sí es conforme a la fórmula, reemplazamos. Intensidad es igual a 4500 vatios dividido la tensión eléctrica que ya conocemos. Esa división nos va a dar como resultado una corriente de 20 amperios. Entonces, esta operación de los 20 amperios nos permite resolver esta incógnita que tenemos acá. Ahora ya tenemos tres elementos conocidos: tensión, corriente y resistencia. Cuando tenemos estos tres elementos podemos hallar con mayor facilidad la resistencia. ¿Cuál sería el siguiente paso? Escoger la fórmula para hallar resistencia. Si nos venimos aquí a nuestra mnemotecnia, tapamos el valor de la R y ¿qué nos queda? Que la tensión está dividida por la corriente. Entonces, resistencia es igual a tensión sobre corriente. Aquí está la fórmula. R es igual a V sobre I. Cuando reemplazo las variables conocidas, tensión 225 voltios sobre 20 amperios, que es la corriente que recorre el circuito, y efectúo la división, obtengo un resultado. El valor es de 11.25 ohmios.
Aquí los tenemos, 11.25 ohmios es el valor de la resistencia. Bueno, eso sería todo. Me alegra mucho compartir con ustedes esta información y aquí les dejo mis redes sociales para que continuemos en contacto. Muchas gracias y hasta un próximo video.